Una pelea de box entre personas sin manos, salidas de emergencia que se abren al abismo, o ciegos en una carrera de autos. Esto es un poco el esperpento, la sensación de algo que puede ocurrir, pero que es grotesco, monstruoso y al mismo tiempo fascinante. Hoy vamos a conversar acerca del esperpento y su relación con la literatura y la vida cotidiana. Esto es La Celestina, un podcast del Centro Nacional de las Artes. Entrevistas a personalidades de la vida artística de México. Vénganse a conocer los centros de las artes estatales. Un saludo para todos ellos. Pásele a bailar. Esto es La Celestina. Bienvenidos y bienvenidas a La Celestina, un episodio más. Esta vez nos toca hablar de literatura y del esperpento como género, como creación artística, vinculada a Ramón María del Valle Inclán, el creador de este concepto. Para esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Raquel Mosqueda. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar la entrevista, lo que hacemos en este video podcast de La Celestina es pedirle a las personas invitadas que por favor escriban y nos lean un deseo que le vamos a entregar a la próxima administración de la Secretaría de Cultura. Entonces, doctora, bienvenida y por favor díganos o léanos cuál es el deseo que vamos a introducir en esta obra. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. El deseo, la petición, es trabajo, espacios de desarrollo digno para todo aquel que se dedique a las artes y a las humanidades, para que aquellos que han decidido hacerlo, estudiar o dar su tiempo a estas disciplinas, nunca se arrepientan de hacerlo. Gracias. Qué maravilla. A ver, pues vamos a introducir esta urna. Como lo hemos dicho en otros episodios, se va a entregar así íntegra como está, con el resto de peticiones que vayan llegando, a la próxima persona responsable de la Secretaría de Cultura Federal, que estará por llegar en unos meses. Sí. Doctora, ¿qué es el esperpento? Bueno, es muchas cosas, pero principalmente consiste en una deformación sistemática de la realidad. El término, como lo decías, Enrique, lo propuso Valle Inclán en 1920, en una obra muy famosa, Luces de Bohemia. Él iba paseando los dos personajes, que es Max Estrella y su tutor, un amigo. Van paseando por las calles de Madrid, entran al Callejón del Gato, un famoso callejón de Madrid, y encuentran, era famoso porque tenía un local que tenía dos espejos, un espejo cóncavo y otro convexo. Ven sus imágenes deformadas y a partir de ahí Valle Inclán, esta es ya en la escena 12ª de Luces de Bohemia, de esta famosa obra teatral. Después de esto ve sus imágenes deformadas y él le dice a su compañero que la realidad española solamente puede ser entendida a partir de esta deformación, que los héroes trágicos realmente en España, y a partir de esta deformación, de esta distorsión de su imagen, se vuelven casi cómicos, ¿no? Entonces consiste en una deformación sistemática que lleva a la degradación y además, bueno, es importante decirlo, se inserta en otra dinámica, en otra estructura o en otro mecanismo mayor, que sea el mecanismo de lo grotesco. Se conjuntan ambos, ¿no? Esta distorsión, esta deformación, y conllevan muchos elementos, desde la degradación física, acompañada siempre, y esto es importante decirlo, de una degradación moral. Siempre va a la par de la degradación física y la deformación, va acompañada de una degradación moral, justo como sucede en Luces de Bohemia. El personaje es toda la noche, Max se la pasa deambulando por la ciudad y termina muerto en la puerta de su casa, ¿no? Y le roban, etcétera. Él ha quedado ciego, es un artista que ha quedado ciego
y lleva, pues, ha sufrido muchas calamidades. Entonces, esta degradación, esta animalización, que es otro de los elementos fundamentales del grotesco, esta mezcla o fusión de formas humanas con formas animales, pues dan cuenta de una realidad distinta que ha sido distorsionada a través de una superficie reflejante, en este caso los espejos. No siempre se trata de espejos, puede ser cualquier otra superficie, incluso la mirada del otro. Esta deformación en la mirada del otro es muy, muy interesante, y esa es, pues, creo yo, la manera más común hoy en día, ¿no? Y cuando te hablo en esto en la literatura, pues estoy pensando incluso en la mirada del lector, ¿no? Pero también participa de esa experiencia esperpéntica, de esta deformación progresiva, sistemática, y bueno, que llega a un punto culminante, creo sí yo, en el teatro, pues con con la visión de la obra, y en la literatura con la reacción del lector ante esta deformación. Doctora, hay una especie de confusión, me parece a mí, de ver el esperpento como un género literario y no como una técnica, no como una característica. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo creo que es un procedimiento estético. No creo que sea un género literario tal cual, que haya todo Valle Inclán tiene varias obras donde aplica el esperpento, o escenas esperpénticas, pero sobre todo creo que es una técnica que conlleva la mirada, que conlleva esta desazón, esta irrupción, esta deformación. No creo que sea un género como tal. Creo que hay muchos elementos esperpénticos en muchas obras, ¿no? Y en la literatura mexicana, ni qué decirlo, pero no como un género teatral, como la farsa, como la sátira, como Claro. la tragedia. No es así. Es una técnica, es una visión estética en un momento determinado. Incluso una obra puede tener una escena esperpéntica y no puede ser calificada toda la obra como esperpéntica, pese a esta escena. No sé, estoy pensando en De la calle, ¿no? Y pues a mí me pareció que varias de estas escenas eran esperpénticas, no todas. Hay algo quizá aquí interesante, es que confluye con el melodrama, con elementos, te decía, fársicos, caricaturescos también, y que incluso pueden provocar risa, una risa singular. Pero sí, no creo, concuerdo contigo, no creo que sea un género, creo que es un procedimiento estético, un recurso estético que puede estar presente en una obra, y no por eso toda la obra podría insertarse o ser pensada como género. Y en este sentido, doctora, el término de lo esperpéntico o el esperpento en sí mismo está muy vinculado a la farsa, por lo menos en la vida teatral. ¿Por qué cree usted que hay esta conexión? Porque una de las características de la farsa, ¿no? Lo dice Eric Bentley en La vida del drama, es esta animalización de los personajes, ¿no? No solo corpórea, sino, reitero, moral, ¿no? Eso es como muy interesante. Están siempre asociados a animales que incluso son vistos como bajos, ¿no? Los simiesco, por ejemplo. Y yo estaba pensando, perdón, antes de entrar, no lo había hilado muy bien, pero también tiene una asociación muy grande con lo monstruoso, ¿no? Con la visión del monstruo. El monstruo es lo más alejado del humano, y en ese sentido también el animal, ¿no? Por ejemplo, el simio, que es muy similar al humano, es menos fársico, por ejemplo, o menos monstruoso o menos esperpéntico que otro animal, que se aleja, entre más se aleje del humano, de esta categoría del humano, parece ser más monstruoso o más esperpéntico. Pero curiosamente, el mono, pienso, ¿no? Por su similitud con lo humano, por sus características muy cercanas a lo humano, se utiliza mucho para hacer farsas, ¿no? Para imitar, para hacer burla de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, y también porque el mono tiende mucho a imitar el comportamiento humano. Entonces, por ahí, yo creo que es por eso, y por el efecto, regreso un poco, el efecto que tiene la farsa en el espectador, ¿no? Sí, es una risa incómoda, porque en muchos sentidos sabes que te estás riendo también de ti mismo, ¿no? Algo importantísimo, y también tiene que ver con el esperpento y con la farsa, es el ridículo. Yo creo que esto, en este caso, tienen esta conexión, ¿no? A nadie le gusta hacer el ridículo, y el ridículo siempre también va asociado a algo muy corporal. Cuando te tropiezas, cuando traes sucia la cara,
el cilantrazo, ¿no? Y nadie te dice, te hace el favor de decir, te traes un cilantro, nadie, ¿no? Entonces, sí está como descolocación del cuerpo, ¿no? Eso también está, pues es muy fársico y estás imitando costumbres o actuaciones humanas generalmente solemnes, ¿no? Entonces la farsa desolemniza estas actuaciones o estas actitudes humanas y provoca esto, que seas capaz de reírte de lo que antes te pareció incluso trágico, ¿no? Yo creo que el esperpento sí cruza mucho esta línea entre lo trágico y lo fársico. Está en este lado. Te parece terrible, ¿no? Esa deformación, esta descolocación corporal y moral, pero también hay una parte risible, una parte ridícula, el hombre tomándose muy en serio a sí mismo, ¿no? Estamos festejando un poco más de un siglo de la aparición de este concepto que introdujo Ramón María del Valle Inclán, que por cierto vivió en la Ciudad de México vino dos veces. Trabajó en 2 periódicos, si no me equivoco, ¿no? El Imparcial y el Universal, ¿puede ser? Sí. Es muy interesante porque da la sensación que para un escritor modernista como era Ramón María del Valle Inclán, de la generación del 98, ese viaje a México y a Cuba pudo ser determinante para encontrar esta relación fársica y lo que después podría devenir en este concepto del esperpento, ¿no? Yo creo que sí, eso está muy presente en Tirano Banderas, ¿no? Que es esta novela que también es esperpéntica y donde tiene como modelo un dictador, que puede ser cualquier dictador en Latinoamérica si no suena conocido, ¿no? Y además, bueno, también él hizo una gira por varios países latinoamericanos. Después de venir a México, se casa con una artista, con una actriz, sí. Y con ella va de viaje, ¿no? Y sí, aunque sí coincide la fecha de la primera vez que él utiliza esperpento, la palabra esperpento, sí coincide con los viajes que hizo a México, ¿no? Aunque aquí fue todo un suceso y los diarios de la época dicen que era muy simpático, él, y que tenía mucho donaire, pero su misma figura, él era todo un personaje, ¿no? Vestía de modo estrafalario, con capa y este gusto por los lances bélicos, ¿no? O sea, también dicen que por aquí también retó a un duelo a alguien, en un duelo es que pierde la mano, ¿no? Le hieren y pierde la mano. Entonces él mismo hizo, pues obviamente de sí mismo un personaje muy peculiar y sí, quizá la visión de México, de lo latinoamericano en general, creo yo que sí pudo haber influido, pero también, pues sí, lo que estaba pasando en España en el momento, ¿no? O sea, ahí ya está a la puerta la guerra civil, ¿no? Y hay muchos elementos políticos que hacen que hable de esta realidad deformante o la deformación de la realidad a partir de una óptica precisa, ¿no? Y hay que decir que Ramón María es un autor gallego, ¿no? Que eso también le añade, además gallego, de un mundo rural, y eso le añade condimentos, sobre todo en una época en la que eran en las grandes ciudades donde nacían los poetas, donde nacían los grandes escritores, los grandes narradores, y Ramón María no, viene de un lugar bastante más agreste, y curiosamente no escribe en gallego, ¿no? Escribe en castellano, pero proviene de una familia... Y en las sonatas, sobre todo en las sonatas, ¿no? Las 4 sonatas, sí hay como una visión de este paisaje o un retorno a este paisaje, pero sí creo que lo esperpéntico, eso también sí es importante, sí es urbano. O sea, sí tiene que ver con las ciudades, con lo que las ciudades le hacen a los personajes, a los habitantes de las ciudades, ¿no? Con estos escondrijos, con estas miles de espejos o superficies reflejantes, ¿no? Creo yo que sí es urbano. No quiere decir que en el campo no suceda esto. Bueno, y ya pensando, perdón, en la literatura mexicana, estoy pensando en Revueltas. Revueltas sí tiene esta parte esperpéntica, o muchos pasajes esperpénticos que sí están ubicados en el campo, pero el surgimiento del esperpento sí tiene que ver con esta deformación de un espejo cóncavo, ¿no? Y convexo al mismo tiempo, porque estaban los dos, y pues sí, con lo que la ciudad hace a sus habitantes, ¿no? Cómo los margina, cómo los deteriora, cómo los degrada. Tiene mucho que ver con el decadentismo, ¿no? Es que es todo un problema.
todas mis compañeras del Seminario de Edición Crítica de Textos que trabajan, muchas de ellas el decadentismo en México, por ejemplo, pues sabemos que se desprende del modernismo, pero rápidamente incluso los propios decadentistas tienen unos presupuestos muy claros respecto hacia dónde van, ¿no? O sea, no es una actitud solo vital, o sea, estoy pensando en Couto, ¿no? Sino una actitud escritural en Bernardo Couto de Castillo, que tiene unos cuentos decadentes buenísimos. Es este autor mexicano de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Él muere antes del XX. Que sí, hay una... Pues es muy claro los elementos del decadentismo. Reitero, primero es una actitud artística, ¿no? Una proclama incluso del arte por el arte, de estar libre de estos influjos morales, ¿no? Pero pienso tanto Couto como casi todos los miembros de muchos de los miembros de la revista moderna, ¿no? Pues murieron muy jóvenes, un poco por dedicarse o intentar vivir los excesos proclamados en su visión artística, ¿no? Además de esta posible aproximación con el decadentismo, ¿qué otros elementos o procesos estéticos estarían relacionados con el esperpento? Con el esperpento. Como te mencionaba, Enrique, el grotesco, pero el grotesco, pues, como lo define Bakhtin, ¿no? Como igual una mirada donde la presencia de cuerpos deformes, de cuerpos que se alejan de la estética o de la belleza tradicional, incluso el cuerpo anciano, el cuerpo enfermo, el cuerpo embarazado, ¿no? Toda esta escatología del cuerpo, todos los humores del cuerpo, ¿no? Y con algo que también estudia muy bien, es el teórico de esto, Mikhail Bakhtin, que es el carnaval, ¿no? Que es esta inversión de valores, de jerarquías, ¿no? De roles. Exacto, de roles. Y yo creo que esto es muy, muy claro y en por ejemplo, cómo lo utiliza un escritor mexicano como Sergio Pitol, ¿no? Por supuesto. Que tiene esta trilogía del carnaval y donde hay toda esta burla del cuerpo, es súper escatológico, ¿no? Contaba Pitol que gente que le decía, pero es que cómo pone la palabra popó en sus obras y esto no es arte, ¿no? Y tiene que ver pues con el cuerpo, la degradación, sus humores, todo esta otra parte que parecía escindida del arte, ¿no? Que no era bello y que no podría ser parte de una obra artística, que es el cuerpo, sus humores, sus líquidos, todo lo que, las segregaciones, ¿no? Antes de entrar a la relación de la literatura mexicana con el esperpento, ¿cree usted, doctora, que la lectura de las obras de Ramón María del Valle Inclán haya influido en la creación de esto que se llamó en el siglo XX el teatro del absurdo, Ionesco, Edward Albee, Harold Pinter? ¿Hay alguna relación, hay alguna aproximación histórica que podamos destacar? No sé si tal cual, yo no podría afirmar si alguno de esos autores estuvo en sus manos o leyó a Valle Inclán, pero yo creo que sí, el absurdo es otro de los elementos del esperpéntico, ¿no? Y basta, creo, no sé, con pensar en la cantante calva, ¿no? Claro. Para darte cuenta que está esta deformación sistemática, corporal y esta visión distorsionada, degradante y que degrada al mismo tiempo, ¿no? No me parecería nada poco factible que detrás de esta mirada también estuviera la lectura de Valle Inclán. Valle Inclán fue un personaje muy influyente en su época, muy influyente en el teatro en general. Además es autor de una obra muy grande, ¿no? Prolífica, y además fue visto, fue admirado, viajó por varios países y ha sido muy traducido, ¿no? El Centro Cervantes Virtual tiene todo un grupo de estudiosos de la obra de Valle Inclán, y yo creo que es factible que haya influido en otros dramaturgos ingleses, alemanes, ¿no? Sin duda. No lo podría afirmar, lo voy a averiguar, pero yo creo que sí. O sea, el absurdo de Ionesco, de Brecht, ¿no? Lo ves también un poco en estos personajes fársicos también de Valle Inclán, ¿no? Que tienen diálogos sin sentido y que son pues un prototipo para Brecht, ¿no? O para Ionesco, se me ocurre. Sí, porque es muy interesante lo que provocó la figura de Valle Inclán, incluso en su segundo viaje a México, creo que lo invita Alfonso Reyes,
y ya era un acontecimiento. Pero curiosamente, Luces de Bohemia no se estrenará como espectáculo hasta 1970, es decir, es una obra que le costó introducirse a la vida teatral del escenario hispanoamericano. Y porque tiene una crítica fuertísima, ¿no?, a la política española de su momento y a la figura del artista, a la posición del artista, del creador en este panorama complejo de insurrecciones, pues de búsqueda de espacio, ¿no? La misma figura también de Valle Inclán no ayudaba mucho, pues, ¿no? Era muy polémico. Era un bravucón. Era bravucón, o sea, aunque era muy conocido y era respetado, ¿no? Esto que mencionabas, Enrique, que lo trajo aquí Alfonso Reyes, nada más y nada menos que Alfonso Reyes, ¿no? Por inmediación de Alfonso Reyes llega y le hicieron homenajes y todo. A su muerte hubo muchos homenajes, etcétera, y un gran reconocimiento, pero sí era una figura polémica. E incluso en Luces de Bohemia hay unos diálogos donde utiliza un lenguaje claramente soez, ¿no? Y en algún momento un director que decía que era muy difícil que sus actores, que eran gente decente y de bien, dijeran estas palabras frente a un público decente y de bien, ¿no? Entonces había pues esta cerrazón quizá o incomprensión. A nosotros ahora nos parece normal, pues, ¿no? Escuchar palabras altisonantes, soeces, groserías, no nos parece normal. Pero en ese tiempo, pues, se cuidan las formas, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX y estamos hablando de, pues, momentos históricos, contextos históricos muy complejos en México y en España, ¿no? Y hay que recordar que Ramón María del Valle Inclán fue actor, fue director de escena también, y tuvo que abandonar la actuación justamente porque pierde el brazo, ¿no? En esta discusión con su amigo Manuel Blanco, que además estaban debatiendo sobre un duelo que no tenía que ver con ellos. No se llevó a cabo, no estaban viendo quién iba a ser el padrino del otro y fue toda un dimes y diretes, pero sí dicen que hay algo igual que es importante en el esperpento y que yo creo que sí viene de la personalidad de Valle Inclán, que es la violencia. El esperpento es muy violento en tanto que hay una disrupción, en tanto que nos hace que nos movamos para mirar de otra manera, miramos lo desagradable de manera distinta incluso, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros que se pusiera enfrente de un espejo cóncavo convexo, al principio dices, ay, qué simpático, qué divertido que esta deformación, pero es sistemática, es progresiva, ¿no? Y que fuera constante. No sé cuánto tiempo aguantáramos hacer el ridículo. Lo aguantamos porque sabemos que es momentáneo, ¿no? Y después decimos, me río un ratito ya y me río con todos, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo aguantemos esta deformación. Y es muy violento, es muy violento. No estamos acostumbrados a ver cuántas veces no volteamos la vista de escenas que nos parecen terribles, medianamente molestas, ¿no? Volteamos con molestia, con desazón, incluso con asco, ¿no? Sí, la repulsión tiene mucho que ver con el esperpento. Pero esto como un doble sentido, ¿no? Te fascina y te repele al mismo tiempo. Es lo mismo un poco que el grotesco y que el monstruo. Lo ves, te fascina, quieres verlo, no quieres quitar la vista, pero al mismo tiempo sientes una cierta repulsión. Es una sensación muy ambigua, ¿no? Es como cuando uno va en carretera y de pronto hay un accidente y no puedes dejar de mirarlo, pero al mismo tiempo no quieres. Así, ¿no? Sí, o sea, es típico que se pone las manos así cuando ves películas de terror. Claro, ¿no? sí. Sí, o sea, estás viendo, no ves, ahí está, ¿no? Pero está como el morbo, ¿no? Que además es algo muy explotado en el cine contemporáneo, ¿no? Crash, Tarantino, todas estas películas hacen uso de esto que queremos no ver, que decimos no quiero, pero sí quiero, pero bueno, hay que pensar que es ficción y entonces no es real. Y te haces un lavado de cerebro, pero ahí está, ¿no? La fascinación por lo desagradable, ¿no? Que no todos reconocemos, porque si reconoces que te encanta o que te gustan esas cosas, te empiezan a ver raro en la gente, sí, ya no te trata igual, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso. Oiga, doctora, para entrar en materia sobre el esperpento en la literatura mexicana, que usted es absoluta experta, donde
cree que están las obras y los autores que más se han relacionado con el esperpento en México? Mira, yo lo empecé a estudiar el esperpento justo porque estaba estudiando la obra de un escritor mexicano, Enrique Serna. Sí. En algún momento estaba pues leyendo sus novelas, sus cuentos, y coincidió que estaba leyendo a Valle Inclán y para mí la asociación fue casi simultánea, ¿no? Es decir, es esta deformación a la que él somete a sus personajes constantemente, híjoles, pero no diría que es el primero que lo hace, pensándolo ya con más detenimiento, desde el siglo XIX, yo creo que sin que se le diera el nombre de esperpento, está esta visión esperpéntica de la realidad, o esta deformación de la realidad que después tuvo el nombre de esperpento. Estoy pensando en un escritor maravilloso, un cronista maravilloso del que les traje un libro para regalar, que es Luis G. Urbina. Claro. Que él es el primero que hace o recoge la crónica roja, de nota roja, en Psiquis enferma. Además, el mismo título, ¿no?, de la compilación Psiquis enferma, hablando de una enfermedad del hombre al interior enfermo. Y varios de los pasajes de estas crónicas son profundamente esperpénticos, o sea, habla de los asesinatos de niños, habla del tigre Santa Julia, por ejemplo, o habla de un famoso asesino de prostitutas, nuestro Jack el Destripador. Entonces, son escenas profundamente esperpénticas. Él no les da ese nombre, ahora las publica en 1923 como libro, pero las crónicas vienen desde 1893, recoge crónicas de 1893 a 1920 más o menos, ¿no? Porque él ya estaba en el exilio. Entonces, toma estas crónicas, les da nombre, las conjunta, les da el nombre de Psiquis enferma. Y yo creo que la nota roja tiene una gran cercanía con lo esperpéntico. Y por ahí podríamos seguir con los escritores de principios de siglo. Quizá muchas escenas de la novela de la Revolución tienen elementos esperpénticos, sin que se les nombre tal como esperpénticos. Yo pienso la famosa escena de la fiesta de las balas, ¿no?, de El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. Esta escena donde le dice a un grupo de prisioneros, Fierro, ¿no?, el que pueda saltar la barda, pues se queda libre. Y él empieza a balacear y nadie salta la barda y quedan amontonados un montón de cadáveres ahí, ¿no? Y la manera en que la narra, la plasticidad, porque como mencionabas, es una técnica artística, entonces uno puede ver el cuadro. A pesar de que es atroz, o sea, escuchas, e incluso escucharlo, ¿no?, esta sinestesia que hay en la literatura, en estas escenas terribles. Muchas de las escenas, reitero, de la novela de la Revolución pueden ser pensadas desde esta perspectiva, ¿no? No se diga el naturalismo mexicano, claro, pues, ¿no? O sea, unas escenas de Santa mismo, ¿no? Sí. Cómo termina Santa de Federico Gamboa. Creo yo, es muy esperpéntica, ¿no? Hay unos elementos ahí visuales, plásticos. Yo creo que no es gratuito que Santa haya sido llevada 3 veces a la pantalla grande, ¿no? Porque es muy plástica, más allá de la anécdota y todo lo demás. Hay elementos esperpénticos, sobre todo al final y en el ámbito prostibulario, por ejemplo, ¿no? Algo que era interesante, creo, al principio y que se ha venido cambiando esto, sobre todo ya en la última narrativa, es que estaba restringido el esperpento a los márgenes, ¿no? Como el propio Callejón del Gato, un poco marginal, personajes marginales, fuera de la sociedad. Ahora no, o sea, creo que el esperpento ha permeado a todas las capas sociales y a todos los elementos de cualquier autor, ¿no? Estoy pensando en un cuento de Carlos Fuente como Chacmol, ¿no?, donde hay escenas profundamente esperpénticas. ¿Y en la literatura de la onda habría...? Hay algo bien interesante en la literatura de la onda. Podría ser, yo pensé como un ejemplo final en La Laguna de José Agustín, ¿no?, que a mí es la que más me gusta, además que sirva como un homenaje a José Agustín. A mí se me gusta mucho. Pero hay algo que yo creo que hace José Agustín, que también hace Jorge Ibargüengoitia, y que impide que se tome este carácter esperpéntico como tal o en su totalidad, que es el humor. Que el esperpento conlleva mucha ironía, sí, pero no humor.
y creo que hay una distancia muy clara entre la ironía y el humor. E incluso el esperpento, visto como una de las definiciones de Valle Inclán, es que necesita esta distancia, es como mirar en perspectiva, como ver desde arriba el mundo abajo y ver cómo se van degradando, ¿no? Y el humor no, el humor, y esto pasa en José Agustín y en la literatura de la onda, incluso en Parménides García Saldaña, en los momentos más de Pasto Verde, ¿no? Los momentos más álgidos, hay una suerte de humor, un saber, una capacidad de reírse de sí mismo, sí, ¿no? Del narrador, del personaje, incluso del autor. Por eso es que Serna sí tiene elementos esperpénticos, porque Serna maneja de una manera magistral la ironía, ¿no? Él hace esto, sí, ve a sus personajes, estoy pensando en su primera novela, Señorita México, ¿no? Que es... pero es muy buena novela, a mí es la que más me gusta, todo me gusta, pero esa me gusta mucho, la deformación a la que somete el personaje, ¿no? Y parece que todo el tiempo está arriba, y la mirada irónica de la ciudad, ¿no? Siempre así, como el gran espejo deformante de sus personajes. Pero la generación de la onda, quizá en el lenguaje, quizá en este uso del lenguaje, de la jerga, de ciertos vocablos, ¿no? Pero creo que para llegar a tener escenas esperpénticas hace falta como incluso la intención moral. Ellos, si algo no querían ser, eran moralistas, ¿no? Claro. Entonces, este final en la laguna, uno termina pensando, sí, hagamos todos lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Es muy divertida, es alucinante, es una alucin tal cual, y aunque sí hay una de las características también del esperpento es esta confusión entre la realidad y la pesadilla. Sí. No es lo mismo estar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, ay, qué bien me salió esto, o sea, me costó, para no decir, que estar teniendo una pesadilla, ¿no? No es lo mismo, como sí sucede, por ejemplo, con varios de los personajes de Serna, o varios de los muchos personajes de José Revueltas, ¿no? Que es, yo creo que el gran tópico, y de los escritores contemporáneos, de Rivera Garza, ¿no? De Viviana Benchushan, o sea, hay muchos escritores, Chimal mismo, ¿no? Que sí hacen uso de esta técnica, pero y es claramente la confusión, la ruptura entre la realidad y el sueño, la pesadilla, digamos, más bien. ¿Y en la dramaturgia, en el teatro, identificaría autores, obras? Yo creo, no soy especialista en teatro, debo decirte pero estaba pensando en quizá algunas obras de Emilio Carballido, ¿no? En donde hay escenas quizá un poco que podrían ser pesadas con lo grotesco, ¿no? Hugo Argüelles, ¿no? Hugo Argüelles, claro. Sí, quizá él sí también. Además, como que hay una corriente, ¿no? De nuevos dramaturgos. El propio Villoro, no sé si es de Villoro, El fantasma del Hotel Alsace, que es una puesta en escena sobre, o es de Quirarte. Lo puedo estar confundiendo, ¿eh? Sí, creo que sí, de Vicente Quirarte es El fantasma del Hotel Alsace, donde es la vida de Oscar Wilde, ¿no? La muerte de Oscar Wilde, cuando habla de la prisión, todo esto. Creo que habría como algo así, pero te estaría mintiendo, no soy experta en teatro. Es que es muy curioso cómo el esperpento nació del teatro, pero se ha radicado mucho más en la narrativa, ¿no? Yo creo que sí. Especialmente en la novela. En la novela, y quizás, ¿sabes dónde? En el cine. En el cine yo sí creo, pienso en Ripstein, desde El lugar sin límites hasta, o sea, yo creo que sí, basta ver, pues, ¿no? Principio y fin, ¿no? O sea, yo sí creo que ahí está el esperpento en todo su esplendor, ¿no? Los personajes están deformados, deformes, están deformando la realidad a su paso, ¿no? Es muy visual lo que están haciendo, yo sí creo. No estoy hablando del cine tremendista, del horrorismo, del cine que retrata, no sé, la terrible violencia del narcotráfico, no, sino, de nuevo, o sea, una mirada deformante, ¿no? Y ahora tenemos la lente, además, como para intensificar esto, ¿no? En el cine yo creo que sí es muy, muy visible esta influencia del esperpento, y claro, en la narrativa, ¿no? Pregunta trampa, doctora. ¿Usted considera el cine o el guión cinematográfico como un género literario? Yo creo que sí, tiene todos los recursos, se repiensa, se escribe,
tiene todos los elementos. Hay un escritor de ese lado, estás pensando en tener un efecto, ¿no?, en el lector y lo produces, ¿no? Ahora que es todo un arte, es muy distinto. Yo siempre pienso en las adaptaciones que intentan hacer, ¿no?, de la novela al cine, y cuántas son grandes fracasos, por ejemplo. Y hay unos, bueno, el caso paradigmático, ¿no?, del Padrino, que todos dicen que el libro es muy malo, pero que la novela la película es maravillosa, ¿no? O sea, ese es el único ejemplo que siempre ponen, y pues por eso lo pongo yo. Pero sí, el libro de Mario, pues es así, te puedes morir de la aburrición, ¿no? Y cuando ves la película, de eso que te están hablando, que hay un guión de cine muy bien hecho, muy bien estructurado, y los mismos escritores, pienso los que incursionan, José Donoso, que incursiona en la elaboración del guión, por ejemplo, y Manuel Puig, ¿no?, que también incursiona en la elaboración de guiones, saben que es muy difícil escribir un buen guión, y que puede ser un buen escritor de novelas, pero que escribir un guión cinematográfico implica otras habilidades, otros recursos, y claro, por eso hay premios específicos al mejor guión, ¿no?, adaptado, o al mejor guión original, que este año estoy pensando en los Oscars, guiones maravillosos, ¿no?, y que están pensados para hacer películas, es decir, tienen otro mecanismo, otra dinámica atrás. Y sí, yo sí lo considero un género. Y no fue tramposa porque está padre. No, pero sí entiendo que hay un debate en la academia que lo consideran más un género derivado del audiovisual, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también está ocurriendo en el teatro, en la dramaturgia mexicana, la dramaturgia occidental, que se está separando un poco del canon literario, se está convirtiendo en algo alternativo, paralelo, ¿no? Pero además también la literatura está incorporando los recursos, ¿no?, de lo visual del campo cinematográfico. Yo nada más pienso en un texto como lo que tú necesitas es leer a Kant, de Francisco Hinojosa. Uno empieza algunos cuadros y vienen cuadros vacíos, ¿no? Mira, ¿qué estás viendo? Pues nada, es un cuadro vacío, ¿no? Claro, está apelando a un recurso propio del guión y de lo visual, ¿no?, cuando uno no ve nada. Entonces, y esto, los experimentos la narrativa que está experimentando con los espacios, recorriendo, etcétera, o insertando incluso la intermedialidad ahora tan presente en la literatura, insertando elementos de cine, de radio, ¿no?, distintos de las artes plásticas en la literatura, ¿no? Y para terminar con una pregunta sobre un escritor que usted ha estudiado mucho, que ya mencionamos, que es el maestro Enrique Serna, tiene que ver con el mundo audiovisual porque él con su maestro, amigo, mentor Carlos Olmos empezaron a indagar en el mundo de las telenovelas y eso seguramente ha repercutido en su narrativa. ¿Qué opinión tendría al respecto? Yo creo que sí, además hay otro elemento, asociado al esperpento que sí retoma Serna, pero que lo hace de una manera muy burlesca, muy especial, que es la idea del mal, ¿no? Enrique Serna empieza a trabajar justo con Carlos Olmos y colabora no sé qué tanto en el guión de Cuna de Lobos, ¿no?, en esta telenovela que fue un hit y que además creo que ya le hicieron otra versión, no lo sé, es cierto, lo supongo, pero creo que sí hay otra versión ya de Cuna de Lobos, ¿no? El personaje Catalina Krill, con el ojo tapado, era un personaje perfectamente esperpéntico, ¿no? Sí, por supuesto. Y la risa, incluso la manera de moverse, esta actuación de María Rubio que fue muy buena, ¿no?, que le valió muchísimo reconocimiento porque era una actriz muy inteligente desde mi perspectiva, ¿no? Yo tampoco sé de actuación, pero me parecía que lo hacía muy bien, porque aprovechaba los recursos a los otros para ella moverse, creo que por ahí. Después Serna intentó y siguió colaborando con Olmos. Me acuerdo de otra telenovela que yo empecé a ver porque pensé que él había colaborado en esta, que se llamaba En carne viva, y que trabajaba Gonzalo Vega. Y lo muy interesante al principio era que iba a ser la primera telenovela que tuviera un personaje homosexual. Y lo que cuentan es que hubo muchos problemas y finalmente no quisieron que el personaje se abriera, ¿no? Y pues cambiaron el guión por ahí.
Yo creo que sí, Serna aprovecha muy bien los recursos de todas las culturas de masas. O sea, pone eslogans, pone esto, el juego con la televisión constantemente, ¿no? Los superhéroes, por ejemplo, todas sus referencias a la cultura de masas, al lector le hacen mucho eco, el mismo concurso de Señorita México, ¿no? Sí. Que hoy a los jóvenes probablemente ya no les dice mucho, pero en nuestras épocas donde nada más había 3 canales en la televisión y era el 2 y ver el canal, era ver a Raúl Velasco todo el domingo, ¿no? No había otra, era Raúl Velasco, ¿no? Y el concurso de Señorita México era, wow, eso y el OTI, el Festival de OTI de la Canción, donde salió el triste, nuestro triste. Que no ganó. Que fue la peor injusticia y justicia José José. ¿Cómo es posible que no haya ganado en el OTI? Sí, bueno, fue todo un escándalo esto porque decían que era el gran perdedor, ¿no? Sí. Pero el concurso de Señorita México era una cosa, estaba la gente viendo y hacían apuestas y etcétera, y esto lo toma Serna para hacer su primera novela, Señorita México, y es una genial novela. Por ejemplo, la otra, Uno soñaba que era rey, que además es una canción, ¿no? Uno soñaba que era rey y de repente quiso un pastel, los 3 cochinitos de Cricri, ¿no? Entonces toma mucha música, toma muchos elementos de la cultura popular y él declara, en las caricaturas me hacen llorar, este libro de ensayos que es buenísimo, él declara que esta es una influencia directa de Manuel Puig, del escritor argentino, que también toma tango de Boquitas Pintadas, que es una maravilla, Manuel Puig, entonces, y que sí toma las radionovelas, por ejemplo, ¿no? La gran influencia de la cultura popular, de las culturas de masas, que pues podría pensarse como una cultura deformante, ¿no? Que además tiene su centro en el cuerpo, en el uso del cuerpo y de muchos otros elementos por ahí. 3 libros imprescindibles de Enrique Serna para la gente que nos esté viendo. Señorita México, el libro de cuentos más perfecto, yo creo que el último gran libro de la literatura mexicana de cuentos, que es Amores de segunda mano. Y a mí me gusta mucho El seductor de la patria, porque toma la historia, la distorsiona y además parte de nuestro mejor vendedor, ¿no? Santana, ya lo dijo Óscar Chávez, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos a cerrar este bloque dando paso a la cápsula de 1 minuto con un centro estatal de las artes. Soy Alma Barajas y desde el Centro Estatal del Conocimiento y las Artes de Durango les cuento que cuando ustedes lleguen por primera vez, a lo que huele nuestro espacio es a la frescura del eucalipto. Y lo primero que verán es la imponente arquitectura rodeada de naturaleza. Además, podrán escuchar el bullicio de un lugar lleno de vida. En este centro hay más de 400 personas transitando semanalmente, entre alumnos, artistas, personal administrativo y espectadores. Si te interesa saber más de nuestra oferta académica y cartelera cultural, síguenos en nuestras redes sociales Secoart Durango. Bueno, doctora, ahora tenemos una dinámica aquí en la Celestina, que por cierto antes de pasar a esto, voy a dar paso a las redes sociales. Tenemos una voz en off que nos va a decir cuáles son las redes sociales, porque yo siempre me equivoco, lo hago mal, entonces tenemos a alguien ahí afuera que nos va a ayudar. Tenemos muchas, vastas, diversas y diferentes. Síganos en X, síganos en Instagram, en TikTok, en Threads, en YouTube, en Spotify. Usted síganos en todas esas redes, en un montón de plataformas donde puede ver y escuchar este podcast como La Celestina Podcast. Y estas preguntas, ¿cómo llegan, voz en off? ¿Cómo llegaron a nosotros? Hay gente voluntariosa que le gusta escribirnos y entonces usted puede mandar sus preguntas, vivencias, experiencias aterradoras, esperpentas o como quiera para que nosotros la leamos aquí con nuestro invitado del día. Doctora, saque por favor una anécdota, una vivencia de nuestro auditorio. A ver, Alejandra Castro, sí digo el nombre, ¿verdad? Desde Sí, Facebook. Sí. A los 19 años leí mis mediocres poemas juveniles en un congreso.
un tipo medio célebre se acercó a mí y me empezó a adular de forma muy incómoda, pero en cuanto le dejé en claro que no había interés, me dijo, sensibilidad tienes mucha, pero es algo más orgánico, como para cocinar un pollo al curry, no para la poesía. Me acuerdo cada vez que cocino pollo al curry. Bueno, yo no cocino, la verdad, entonces, qué terrible experiencia. Y qué común también, ¿no? Qué común, y además pienso para los jóvenes, ¿no? Y uno, Alejandra, perdón que lo diga yo, pero esto, no califiques así a tus poemas, no son mediocres, son poemas juveniles y ya. Esto es algo que hacemos mucho las mujeres y a mí es algo que estoy muy en contra de. Cuando alguien empieza diciendo, perdón, lo que voy a decir es una tontería, entonces mejor no lo digas. Pero que tú misma te lo digas, no está bien. No creo que sean mediocres, creo que son juveniles y todos cuando somos jóvenes somos impetuosos y todos hemos sido jóvenes y hemos cometido estas cosas. Ahora, qué terrible tu experiencia, ¿no? Qué mal, pero que eso no te frene para seguir pues escribiendo y para seguir cocinando pollo al curry. Doctora, ¿en el mundo académico pasa también esto? El mundo académico es complicado, no te voy a negar. Cuéntenos un poco para la audiencia que no estamos en el mundo académico, ¿cómo funciona este ecosistema en términos de relaciones interpersonales? Es un mundo complejo, es un mundo complicado. Sí hay mucha competencia, sí hay una gran descalificación de muchos lados. Lo más curioso que a mí me parece, y tiene que ver justo con lo que menciona esta Alejandra, ¿no? Es que uno parece estar siempre compitiendo consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy maestra, gran parte de mi labor como investigadora es ser profesora y mis alumnos perennemente son jóvenes. Cada año se renuevan, cada año tengo alumnos de 20 y tantos. Yo cada vez envejezco más, ellos siempre son jóvenes. Actualizarse, por ejemplo, en este medio es fundamental. Yo creo que solamente dando clases. Pero hay algo, mencionabas que no lo dijimos en el aire, pero qué bueno que lo mencionaste y voy a tomar lo que dijiste, Enrique, un ensayo de Enrique Serna sobre la soberbia intelectual. Genealogía de la soberbia intelectual. Si algo priva en el mundo académico es esta soberbia intelectual. Nos dividimos entre no voy a decir malas palabras, entre pues los buenos y los que no lo son tanto, o los muy malos, ¿no? Entonces tienes en gran valía la inteligencia, pero también es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, ¿cómo calificas a alguien es que este es inteligente y este no? Y entonces yo sí me junto con los inteligentes y los tontos que se van para allá. ¿Cómo dices quién es tonto o no? O sea, si la inteligencia te sirve para vivir, para estar bien, entonces eres inteligente aunque no tengas 10 de calificación o aunque no hayas publicado en todas las revistas del mundo mundial, aunque no seas súper famoso, ¿no? Entonces, ¿cómo mides este éxito académico? Ahora hay algo pues que ha venido no sé, nos ayuda mucho, debo decir que es un sistema pensado para ayudar a los investigadores, a los profesores, pero también es un sistema muy complejo que es el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Donde te dan un punto por esto, otro punto por lo otro, etcétera. Entonces, pues la gente está muchas veces persiguiendo puntos, ¿no? Me ha pasado a mí muchas veces, esto no es una mentira, que creo que esto está cambiando ya, daban más puntos dirigir tesis de posgrado que tesis de licenciatura. Entonces los alumnos de licenciatura sufrían mucho para que les dirigieran tesis los investigadores porque eso no daba puntos. Entonces yo veía a mis alumnos viendo de un lado para el otro pidiendo a alguien que los asesorara. Esto está cambiando, creo afortunadamente, ¿no? Por ejemplo, la divulgación, no te contaba, lo veían como algo menor. Para mí es un trabajo súper fundamental hacer que alguien llegue al arte por cualquier medio, ¿no? Le decía a la productora, a Mariana, que a mí me parece una idea genial este podcast, ¿no? Y además el nombre me parece genial, porque no sé cuántos conozcan o no conozcan a la Celestina, ¿no? Y lo que hay detrás, la idea de la voz y de, no sé, incluso lo performático, no, me gustó mucho el concepto, pero es algo fundamental. Entonces, no sé, estamos ocupados en publicar libros
y yo pienso, o sea, ¿cuántos van a leer estos libros? ¿Sí les van a llegar a la gente que le interesa? ¿Cómo hago que alguien se interese por la literatura, la lectura, y que lo vea como una experiencia comunitaria, una experiencia solidaria, una experiencia para todos, ¿no? Además, pues democrática, ¿no? O sea, cualquiera puede leer. No sé si todos lo pueden entender, pero es tan válida una interpretación como la otra, y nadie te va a decir, es que eso que sentiste con ese libro está mal sentido, ¿no? Es que lo que debiste haber sentido es esto. No, o sea, hay una gran libertad en la lectura, y eso es lo que a mí me gusta, pero en el ámbito académico a veces se olvida. Yo hace poco tenía una conversación con una compañera sobre literatura en los pasillos, y dije, ¿sabes hace cuánto que no hablaba de literatura en los pasillos con alguna colega? O sea, hablo con mis compañeras de mi seminario y sí hablamos mucho de literatura, pero estamos ocupadas en la política universitaria, en la academia, en los puntos, en lo que tienes que hacer, y dónde no publicaste, si sí publicaste, etcétera. Se vuelve un poco complicado, pero es muy hermoso, es un privilegio trabajar en la academia. A mí me pagan por leer, me pagan por hacer lo que me gusta, hablar, ¿no? Leer y leer libros fabulosos, ¿no? Es un privilegio estar frente a los alumnos, aprender de mis alumnos. A mí me parece maravilloso. Estoy muy agradecida y muy pues, con la UNAM y con la academia en general, ¿no? Esperemos que la difusión de este episodio del podcast le dé muchos puntos al y Sistema si no, no importa Nacional porque de me estoy Investigadores. divirtiendo. Eso se trata. Voy a sacar la última pregunta. Brenda Castro, también desde Facebook, dice, en escena brindábamos y escupíamos los tragos, supongo que una puesta en escena, el piso se mojaba. En una ocasión, la señora de Intendencia entró y se puso a trapear. En plena puesta en escena, en plena función. Eso se llama improvisación, ¿no? Eso se llama improvisación y esperpento. Pero además ve cómo no nos gusta, cómo estamos acostumbrados a espacios asépticos, ¿no? Limpios. La literatura no es aséptica. Si vas a entrar a la literatura, te vas a ensuciar, te va a doler, si te sientes, o sea, cuando lees algún cuento, pienso Dormir en Tierra de José Revueltas, ¿no? Maravilloso relato, o sea, sientes el sudor, sientes el hastío, están en el puerto, se están en el sudor, están las prostitutas, están los sin trabajos, y está esta escena sucia, es una escena sucia, pues, ¿no? Una distinción, perdón, no es el tremendismo de Camilo José Cela, el esperpentosa, porque también podría ser asociado por allá, ¿no? Claro, que va más hacia el melodrama, ¿no? Que sí tiene un aspecto profundamente ya trágico por completo. Sí. Lo muy interesante, o las muchas cosas que podría ser el esperpento, es que juega, te digo, entre la tragedia, el drama, la farsa, o sea, tiene aspectos ridículos y te ríes. Después dices de que me reí, pero no es este tremendismo de Cela, ¿no? Con escenas tan terribles, ¿no? Como, no sé, el de Pascual Duarte, ¿no? El niño arrastrándose en el suelo, no es así. Sí hay como una idea de lo bajo, pero el que alguien no soporte ver escupitajos en la escena, o sea, te está diciendo que estamos acostumbrados a tener una visión aséptica, ordenada, limpia de la realidad, y que un escupitajo puede distorsionarla, sí, pero eso es la realidad, ¿no? Y también es parte de nuestro cuerpo, o sea, lo que vemos nosotros en la televisión no es real, pues, ¿no? O sea, nadie tiene un cuerpo perfecto, nadie tiene un cuerpo sin estrías, sin cicatrices, un cuerpo sin historia, ¿no? Básicamente todos tenemos, pues, algo de esperpento, ¿no? Unos más que otros, por cierto, claro, ¿verdad? Pero todos lo tenemos, ¿no? Qué maravilla de conceptos. Muchas gracias, doctora, por este bloque. Vamos a pasar al tema de los regalos. Aprovechando que estamos en el cumpleaños número 30 del Centro Nacional de las Artes, le pedimos a las personas invitadas que pasan por este podcast que nos hagan un obsequio que en realidad es para una exposición viva que estará en la Biblioteca de las Artes de este Centro Nacional de las Artes. Y por favor, doctora, díganos qué le regala usted al CENART. Pues yo traje 3 libros. Uno es de mi autoría, o sea, perdón el comercial. Sí. Que se llama 4 narradores hacia el otro. Y bueno, trabajo a 4 escritores maravillosos: Clarice Lispector, brasileña; Silvina Ocampo, argentina, maravillosa; Manuel Puig, argentino; y Luisa Josefina Hernández, mexicana, ¿no?
pues es un trabajo de investigación y sigo un itinerario, otra edad de erotismo y violencia, y bueno, creo que es mi primera investigación publicada y por eso se las traje, y para mí tiene un gran sentido, es muy emotivo, ¿no? También traje otro que es en eso trabajé yo como editora, también viene un trabajo mío aquí, que es Pistas falsas, ensayo sobre novela policial latinoamericana. No lo había dicho, pero el esperpento y el género policial van de la mano, ¿no? Claro. Hay muchas escenas esperpénticas, estoy pensando en La muerte me da de Cristina Rivera Garza y muchos otros textos policiales contemporáneos, ¿no? Y bueno, aquí yo trabajo un texto de Rubén Fonseca y son sobre todo escritores latinoamericanos, Rocangliolo, Padura, etcétera. Son varios colegas y jóvenes investigadores que trabajan en este libro. Qué maravilla, muchas gracias. Pistas falsas. Y les traje que es de la última trabajo de edición anotada sobre el maravilloso cronista Luis G. Urbina, que yo creo que debe conocerse más su obra, debe rescatarse. Tiene una mirada hermosísima, tiene una crónica sobre la Ciudad de México bellísima, sobre las luces en la Ciudad de México, el primer alambrado público, y además lo escribe desde España, lo está escribiendo desde la memoria. Todas sus crónicas son muy, muy, muy hermosas, su lenguaje es maravilloso, además el empleo de la memoria, y algo que es muy bonito en él es que tiene un gran humor, tiene un gran sentido del humor, y sus crónicas, y además habla de la plástica de los pintores españoles. Entonces, pues es un libro muy bonito. Lo recuperamos algunas crónicas que estaban en este periódico Universal, que no se han recopilado y que pues están aquí para regalárselo, para que conozcan a Luis G. Urbina y lo disfruten. Autor infravalorado de finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, es autor de Entre siglos. Sí, él muere en 1936 en España, sale exiliado y ya no regresa esporádicamente, pero decide ya quedarse en España y ya muere. ¿Es miembro del Ateneo de la Juventud de esa generación? No. Él fue secretario personal de Justo Sierra, está muy ligado al porfiriato y cometió el gravísimo error de apoyar a De la Huerta en el golpe, pues, a Madero y todo esto, y sale exiliado, ¿no? Carranza se negocia y regresa un poco, pero es modernista, sobre todo, romántico, tiene resabios del romanticismo, pero yo creo que es un gran modernista y su estética es muy avanzada. Yo creo que está entre estos dos polos, pero está más asociado al grupo de los positivistas y del porfiriato, ¿no? De acuerdo, doctora. Pues muchas gracias por estos regalos, por estos 3 libros que deja para la exposición del cumpleaños del CENAR. Le pido a cambio que por favor tome una galleta de la suerte. Tiene una premonición del arte y de la cultura. Esto lo escribió nuestra voz en off. A ver, verás un espectáculo de danza contemporánea y te quedarás dormido. No creo, me encanta la danza, me parece... ¿La danza contemporánea? La danza contemporánea, la danza clásica me encanta. Creo que yo debía haber sido bailarina. Si me hubiera dado el cuerpo, en algún momento lo hubiera hecho, pero me encanta la danza y no creo que me quedara dormido, pero, bueno, o sea, a lo mejor por tele. Puede ser. Pues con esta premonición sobre la danza contemporánea, muchas gracias por vernos, escucharnos. Muchas gracias por venir, doctora. No, gracias por invitarme. Hasta cualquier momento. Esto fue La Celestina desde la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes. Esto fue La Celestina, podcast del Centro Nacional de las Artes. Nos esperamos ver en el siguiente capítulo. ¡Vámonos! Gobierno de México.